9 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. Hasta las 10 estamos en el Destape. Y sin duda, una de las noticias de esta semana fue la asignación de fondos específicos por 100.000 millones de pesos, unos 75 millones de dólares para la nueva CIDE, la CIDE refundada por el gobierno de Javier Milei, que va a tener a partir de esta entrega de fondos el presupuesto más alto en los 40 años de democracia. Nunca, ni con Macri, ni con Menem, ni muchísimo menos en otros gobiernos, el sistema de inteligencia argentino tuvo la cantidad de recursos que va a tener ahora. Y la pregunta es ¿para qué? La pregunta que cabe hacerse es ¿para qué? Y es una pregunta que admite muchas respuestas. Una, por ejemplo, de ellas, inmediata, en el corto plazo, tiene que ver obviamente con la instalación de un sistema periodístico y en las redes de desinformación, que tiene que ver con los famosos trolls, pero también con figuras en los medios que responden al gobierno. Los sobresueldos pagados con fondos de la CIDE, fondos reservados de la CIDE, sobre los cuales no hay ningún tipo de control, son una historia muy vieja en este país y muy conocida. Pero en la tremenda interna que está habiendo por quién se queda con la derecha argentina en esta época en la cual parece estar creciendo y estar apropiándose de un montón de mecanismos, hace que algunos de los periodistas que hasta hace poco tiempo se tiraban adelante de una bala para proteger a Milei, hoy lo estén empezando a soltar la mano. Presten atención, porque se nota quiénes son. Yo no soy buchón, no tengo la gorra puesta, pero si miran un poco los medios se van a dar cuenta quiénes son. Los que en esa interna que tiene de un lado a Milei y Milei, a Javier y Karina Milei, y del otro a Victoria Villarruel y Mauricio Macri, dos personas que tienen mucha más expertise en lo que hace a vínculo con los servicios de inteligencia que los Milei, pasa por un poco por ahí. Y de hecho, la sutileza no es lo que más los caracteriza. Pero esta semana, en una discusión que tuvo con Mariano Martín, con nuestro compañero de acá del Destape, Fernando Cerimedo, persona muy vinculada a la actividad en las redes de este gobierno y también de otros gobiernos como el de Jair Bolsonaro, persona investigada en Brasil por haber sido parte de la campaña de desinformación que posibilitó el intento de golpe de Estado en los momentos en los que Lula tenía que asumir la presidencia y Bolsonaro dejarla. Salió, decía este hombre Cerimedo, peleándose con nuestro compañero Mariano Martín, salió a decir: no se preocupen, que pronto va a haber algo grande en los medios muy distinto a lo que hay ahora. De alguna manera deschavando un poco que parte de esos fondos reservados van a ir al sistema de medios, algo que esta semana otros medios, como por ejemplo la Política Online, habían dado la noticia de que el gobierno quiere comprar un canal. Ese canal sería Telefe. Y se compraría con fondos reservados. Insisto, esta es información que da la Política Online. Si a eso le sumamos que Cerimedo, haciéndose el banana en las redes, dice: quédense tranquilos que dentro de poco va a haber algo grande en el periodismo en serio, como le dice él, bueno, podemos empezar a ver para qué va parte de esos fondos reservados. Pero va mucho más allá de eso. Porque si fuera solo eso, sería menor. Y lo que está sucediendo es realmente mucho más grave. La interna entre los Milei, Villarroel y Macri, que insisto, tienen un eje muy importante en los servicios de inteligencia, de hecho está teniendo un capítulo muy importante en el Congreso, donde todavía no se definió la conformación y por lo tanto no pudo empezar a funcionar la Comisión Bicameral de Control de los órganos de inteligencia, que es el único organismo que, según establece la normativa argentina, puede controlar lo que sucede en ese ámbito.
Había habido un acuerdo a principio de año con el bloque de Pichetto, todo esto en el marco de la negociación de la ley de bases y demás, según el cual la presidencia de la bicameral de control de los órganos de inteligencia la iba a tener el diputado Emilio Monzó. Bueno, ese acuerdo se incumplió. ¿Por qué? Porque tanto Santiago Caputo, que está a cargo de la nueva CIDE, como Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que está haciendo tareas ilegales de inteligencia, como por ejemplo el interrogatorio político a los detenidos durante la marcha el día que se trató la ley de bases en el Congreso, le exigieron o le pidieron a Karina Milei que ponga a alguien oficialista o alguien propio en la presidencia de la Cámara es la que decide en todo caso qué dictámenes se tratan, cuáles no, a quién se convoca, a quién no, porque no quieren tener que responder en ese ámbito por lo que están haciendo. ¿A quién quiere el gobierno en ese lugar? A Eduardo Cuéllar, el senador que llegó a su banca votado por el peronismo, pero que hoy es uno de los principales aliados de Santiago Caputo en el Congreso, a partir del acuerdo que incluyó, obviamente, el voto a favor de la ley de bases, que a cambio le dio a Cuéllar algunos beneficios como lugares en la ANSES en Entre Ríos o en el directorio de la represa de Salto Grande, pero que además implicó la incorporación de Cuéllar a ese sistema de poder político con, obviamente, ingentes beneficios, entre ellos encabezar, según intenta el gobierno, la comisión bicameral que controla los órganos de inteligencia. En el medio del revuelo que Monzó no, que Cuéllar sí y demás, Victoria Villarroel intentó colar ella misma un nombre para ese espacio. Ese nombre es el del senador Enrique Gerling Lara, que es un senador muy, pero muy cercano a Mauricio Macri. Cuando Caputo se enteró que Villarroel quería poner un senador cercano a Macri en la cabeza de la comisión bicameral que controla los órganos de inteligencia, fue cuando saltaron los tapones del último conflicto entre el gobierno y Villarroel, que escaló hasta el punto que terminó con el gobierno haciéndole decir a alguno de sus voceros que Villarroel ya no es considerada parte del gobierno. ¿Cuál fue el pecado mortal de Villarroel, más allá de que la pelea viene desde la campaña? Fue haber mostrado que en el tema inteligencia tiene una alianza con Macri, que es a lo que más le temen Milei y Caputo en esa pelea. Pero hay algo más. Porque no solamente se trata de controlar la cabeza de la Comisión de Inteligencia, sino que también el gobierno tiene un plan para pagarle a los empleados de la Comisión Bicameral de Inteligencia, no a los diputados y senadores que la componen, sino a abogados, investigadores, personas que están a sueldo del Congreso, insisto, no electas por el voto popular, pagarles a ellos sobresueldos con plata de fondos reservados de la CIDE. Es decir, que los profesionales que estarían a cargo de controlar a la CIDE cobrarían plata de la CIDE. Ese es el esquema que están armando porque no quieren que los controlen. Y ustedes me dirán, ¿y no quieren que los controlen para que no se sepa que van a comprar un canal o pagarle unos sobres a algunos periodistas o pagarle a algunos trolls para que tuiteen? No. La verdad es que va mucho más allá de eso, lo que pretenden hacer con la nueva CIDE en el gobierno. Esta semana a Santiago Caputo le bajaron la cuenta de Twitter que se le atribuye. Vamos a decirlo así por un tema legal, pero la verdad es que ya se le ha atribuido tantas veces sin una desmentida que en el propio gobierno reconocen que era su propia cuenta de Twitter. Cuenta en la cual, en las horas previas a que se la dieran de baja por subir una foto de una serie de armas de fuego amenazando a periodistas, políticos y demás, se la había agarrado contra Mauricio Macri, sin mencionarlo, en un rant donde lo acusaba de no querer cambiar, etc. Y antes de eso, había tenido que salir a frenar una pelea que se había dado dentro de su propio ecosistema digital, de lo que se conoce como trolls, o como cuentas
muchas veces rentadas, no siempre, pero muchas veces rentadas, que distribuyen el mensaje oficial del gobierno, porque ante la pelea entre Karina Milei y Victoria Villarroel, cuando Karina Milei va a la embajada de Francia para hacer una operación y responsabilizar a Victoria Villarroel por todo el tema de los cantitos y demás, muchos de esos trolls que venían apoyando al gobierno se ponen del lado de Victoria Villarroel. Y tiene que salir Caputo en esta cuenta antes de las 6 de la mañana de un día de semana a bajar una línea y frenar esa sangría. En uno de los intercambios con otro tuitero del gobierno, conocido como Tano Giuliani, Caputo dice algo que ya venía diciendo varias veces en sus distintas cuentas de Twitter que venía adoptando en los últimos meses, que es: me chupa un huevo la democracia. Caputo, en el relato que construyó en estas cuentas de Twitter, venía muchas veces hablando de un Milei con poderes más parecidos a los de un emperador que a los de un presidente, la necesidad de que el Poder Ejecutivo tenga órganos fuera de cualquier tipo de control, incluso dentro de las fuerzas de seguridad, que se permitieran, no lo decía explícitamente, pero elogiaba un cuerpo de Estados Unidos que tiene entre sus palmarés el hecho de torturar prisioneros y demás. Y que claramente tiene, si uno va reconstruyendo el relato que hizo Caputo en sus cuentas de Twitter, un relato que es claramente de un sesgo antidemocrático. Caputo es la persona, o una de las dos personas que más influyen hoy en día en Milei en términos intelectuales, políticos y filosóficos. La otra persona es Demian Reidel, su jefe de asesores económicos. El hombre que además está detrás del plan para que Argentina sea un polo de potencia de inteligencia artificial. Y que es Reidel, un hombre que vive más tiempo en Estados Unidos que en la Argentina, es el intermediario entre Milei y los grandes multimillonarios de Silicon Valley. El más conocido de ellos es Elon Musk, un hombre que en su red social publicó en su momento abiertamente, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, que iba a dar todos los golpes de Estado que hicieran falta para quedarse con el litio. Es decir, a que abiertamente defendió esta idea de golpe de Estado. Un socio de Elon Musk en una de las tantas empresas, en PayPal, que es la empresa que es una billetera digital, fundador de PayPal, es otro hombre menos conocido que Musk, pero de la misma fracción de multimillonarios de Silicon Valley, llamado Peter Thiel. Peter Thiel es una persona que sostiene abiertamente que la democracia es contraria a la libertad de mercado y a la libertad en general. Y que ha descrito a lo largo de entrevistas, algún libro, piezas audiovisuales para mostrar en las redes y demás, que su sistema de gobierno ideal es un sistema en el cual los CEOs de las grandes empresas funcionen como una suerte de señores feudales donde las empresas controlan ámbitos geográficos sobre los cuales tienen influencia y dentro de ese ámbito el CEO de la empresa tiene absoluto poder de decisión sobre la vida, la muerte, la propiedad y todo lo que sucede alrededor de las personas que viven en ese ámbito, en ese tecnofeudo, como le ha dicho alguna vez Thiel. Por supuesto, dice Thiel, las personas son libres de irse o de quedarse. Y entonces eso lo que generaría sería un montón de ciudades-estado gobernadas por tecnodéspotas que no ejercerían la violencia que tendrían la capacidad de ejercer, porque en ese caso la gente se les escaparía y se les iría a la del tecnodéspota de al lado más benévolo. Esa es básicamente la idea
de este hombre, Peter Thiel, que estuvo en mayo en la Casa Rosada reunido varias horas con Javier Milei, en una reunión que en un primer momento se había mantenido en secreto y que luego, cuando se dio a conocer y se le preguntó a Peter Thiel en una entrevista qué pensaba de Milei, Thiel dijo: me pareció un hombre muy interesante y de sus ideas creo que se puede tomar mucho para aplicar en todo el mundo. Claro, uno se pone a recordar, a veces la campaña queda muy lejos en términos temporales, porque estamos todos los días enfrentándonos a malas noticias y amenazas directas del gobierno a la población, pero en la campaña Milei decía que no creía en la democracia como el mejor de los sistemas, que estaba a favor teóricamente de la compra-venta de niños, de la compra-venta de órganos, bueno, todo un montón de ideas que encajan como anillo al dedo en estos esquemas tecnocráticos de Musk y de Thiel. Y que si uno se pone además a rascar un poquitito, van mucho más allá de eso, porque incluso cuando uno intenta averiguar quién es la influencia intelectual más importante de estos hombres, de Thiel, de Musk y demás, aparece una figura llamada Curtis Yarvin, un ex programador devenido en intelectual orgánico de la ultraderecha a partir de su escritura en blogs, donde, poniéndose en un lugar muy provocador siempre, llegó a plantear ideas aún más extremas, que no voy a ponerme a enumerar porque le ponen ruido a una amenaza que es muy real, y irse muy a los límites, a los bordes, puede llegar a hacer sonar todo algo fantasioso cuando estamos hablando de algo muy concreto. Pero lo cierto es que, estas ideas están recién empezando a desarrollarse y estos esquemas que repiten Milei en la Argentina, Thiel, Musk y demás, en Estados Unidos, tienen variantes aún más extremas. ¿Y por qué nos tiene que preocupar esto? Además de, obviamente, porque tenemos un presidente psicópata que adopta estas ideas. Bueno, Peter Thiel, el hombre que estuvo en la Casa Rosada en mayo, es literalmente el jefe, el patrón, el mecenas del actual candidato a vicepresidente del Partido Republicano en los Estados Unidos, el famoso J.D. Vance, que eligió Donald Trump para ser su compañero de fórmula y hoy muy probable ganador de las elecciones. En los primeros perfiles que se conocieron de Vance se destacaron el hecho de que había escrito este bestseller contando cómo había salido de una familia pobre para llegar a ser multimillonario, esta cosa del self-made man, del hombre que se hace a partir del capitalismo y demás. Pero no se contó tanto que la fortuna de Vance comenzó cuando se incorporó a trabajar en una de las empresas de Peter Thiel, donde en realidad esto él lo cuenta en varias entrevistas. Él estaba estudiando en la universidad, se enteró que Thiel daba una charla, fue a la charla, quedó fascinado con las ideas. Peter Thiel, por ejemplo, era un tipo que hace 10 años estaba peleado con lo que era en ese momento el establishment de Silicon Valley, los jefes de las grandes tecnológicas, porque decían que estaban más preocupados en pensar nuevas aplicaciones de entretenimiento que en ideas que fueran revolucionarias para la humanidad, como el transporte, la energía y demás. Después de esa charla, Vance le escribió un email a Thiel diciéndole: che, te admiro, quiero conocerte. Thiel le dijo: cuando estés por California, pasate a visitarme. A partir de ahí se conocieron y empezó a trabajar para él. Pero no solo empezó a trabajar para él. Después de trabajar para él, Vance abrió su propio startup financiada con dinero de Peter Thiel. Y cuando en el año 2022 Vance fue candidato a senador por Ohio, el cargo que tiene hoy en día y que lo catapultó a la vicepresidencia,
recibió más de 15 millones de dólares como donaciones de campaña por parte de Peter Thiel, en lo que está registrado en Estados Unidos como la donación de campaña más grande de la historia de las elecciones al Senado de los Estados Unidos. Thiel también financió a otro senador, Blake Masters de Arkansas, si no me equivoco, que era otro de los que aparecía en la lista de posibles vicepresidentes de Donald Trump. Para que se entienda, hay un grupo de supermillonarios cuya fortuna excede larguísimamente lo que nosotros podemos concebir como fortuna. Estamos hablando de gente que tiene decenas o centenas de miles de millones de dólares, que tiene una idea muy clara de cómo tiene que funcionar el mundo para sus propios intereses, y que ese funcionamiento no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, y mucho menos con el interés del común de la gente. Y esas personas están poniendo probablemente el vicepresidente de los Estados Unidos a un presidente que tiene 80 años, que se duda, porque uno de los efectos que tuvo el cambio de Biden por Kamala Harris es que ahora se empieza a dudar de si Trump no está también muy viejo para ejercer el poder, como se dudaba de Biden, y que definitivamente no va a poder buscar la reelección en 4 años. Es decir, están poniendo muy cerca del Salón Oval a un tipo que es empleado directo de estos tecnoplutócratas o estos tecnodéspotas que tienen planes muy claros para el mundo y que a través de Damian Reidel y de Santiago Caputo influyen directamente en la filosofía política de Javier Milei, cuyo pensamiento, si uno suma todas las partecitas de sus entrevistas, de las partes de los libros que no plagió, de las cosas que ha dicho en sus discursos y demás, está mucho más cerca de la de estos tipos que de los capitalistas clásicos que él cita. Tanto es así que a nadie sorprendería si sus 4 perros, en vez de llamarse Rothbard, Murray, Lucas, etc., se llamaran Elon, Peter, Curtis y demás. Para eso, para avanzar en la implementación de ese plan de tecnoplutocracia, de tecnodespotismo, de tecnofeudalismo, entre otras cosas, es que Milei está armando una CIDE más poderosa que nunca, un servicio de inteligencia más poderoso que nunca en la historia de la democracia argentina. Y además lo hace con la colaboración activa de estos hombres que, entre otras cosas, manejan algunos de los algoritmos que deciden qué leemos, qué vemos, qué nos llega. Hay que tener mucho cuidado con esto, ponerle un ojo muy firme, porque lo que está en riesgo ya no es solamente en términos económicos la subsistencia de la Argentina, sino en términos políticos, culturales y sociales, la democracia que supimos construir. Antes de las elecciones yo decía que por Milei, por Villarruel y demás, en el balotaje se estaba plebiscitando el consenso democrático de 1983. A la luz de todo lo que está pasando, no sé si no me quedé corto.